Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy, en este día histórico para el derecho penal internacional, en el que se cumplen 20 años desde la entrada en vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional, también muy conocido como el Estatuto de Roma, por haberse aprobado precisamente en esa ciudad de Italia en el año 1998. Así que bienvenidos a esta presentación, esta breve conferencia en la que pretendo hablar de los principales aspectos que me parece hay que destacar de estos 20 años de vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antes, por supuesto, agradecerles a ustedes por estar conectados el día de hoy y agradecer también al Centro Venezolano de Estudios Penales y Criminológicos por la oportunidad y el marco para realizar esta videoconferencia. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación y al final tendremos algunos minutos para cualquier comentario o pregunta que ustedes pudieran tener. Entonces, comenzamos. Y para ello, me parece pertinente que hablemos de algunas fechas históricas en el recorrido de la Corte Penal Internacional y de este Estatuto de Roma. Como les decía, en el año 1998, concretamente el día 17 de julio, que de hecho a partir de entonces se denomina cada 17 de julio de cada año el Día de la Justicia Internacional, precisamente para celebrar este hecho, que fue la adopción en Roma, Italia, del Estatuto de Roma, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que por supuesto es un tratado multilateral, un convenio internacional, suscrito pues en su momento nada más y nada menos que por 120 estados que votaron a favor en esa votación que se hizo al final de la conferencia de plenipotenciarios diplomáticos en la ciudad de Roma. Entonces, 120 países votaron a favor de adoptar, aprobar el estatuto. Apenas 7 países, lo cual es una minoría absoluta, votaron en contra y otros 21 países se abstuvieron. De manera que cuando uno ve los resultados de esta votación y quienes manejan el tema del derecho internacional de los tratados saben que es así, uno se da cuenta que el apoyo fue contundente para la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque 120 países dieron su voto favorable, lo cual es una mayoría aplastante en la comunidad internacional. Por supuesto, ese estatuto ya había venido planteándose como una necesidad desde hace muchos años. Incluso podemos remontarnos, por supuesto, a ese hito histórico que fueron los juicios de Nuremberg al terminar la Segunda Guerra Mundial y que obviamente pusieron de relieve esa necesidad de contar con un tribunal internacional que se ocupara del juzgamiento de los responsables de los más graves crímenes internacionales, crímenes como los que cometieron en su momento los nazis, precisamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa necesidad había estado presente desde hace unas cuantas décadas y finalmente, entonces, en el año 1998 se logra aprobar el Estatuto de la Corte Penal Internacional para crear ese tribunal internacional que, a diferencia del Tribunal de Nuremberg o de otros tribunales posteriores, más recientes en el tiempo, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o el Tribunal Penal para Ruanda, que eran todos estos tribunales especiales o tribunales ad hoc, la Corte Penal Internacional es un tribunal de carácter permanente en el tiempo. Luego, otra fecha a destacar, por supuesto, es la fecha de hoy. Hoy, 1 de julio, que se cumplen los 20 años de la entrada en vigor o la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, porque efectivamente, si bien es cierto que el estatuto se aprobó o se adoptó en el año 98, había un periodo, como suele ocurrir en materia de derecho internacional de los tratados, para las ratificaciones correspondientes que pudieran hacer que efectivamente
entrara en vigor o en vigencia el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En total eran 60 los países que debían ratificar el estatuto para activar la entrada en vigencia del estatuto. Y entonces fue así como el 1 de julio del año 2002 se cumplió con esa cifra de las 60 ratificaciones, 60 estados de la comunidad internacional ratificaron el estatuto y por lo tanto hicieron que entrara en vigencia el estatuto. Entonces esa es la fecha que celebramos hoy, 1 de julio, 20 años de la entrada en vigencia del estatuto. Luego, el 11 de marzo de 2003, se instala ya formalmente, empieza a funcionar como tal la Corte Penal Internacional en La Haya, en Países Bajos, ciudad que por lo demás, valga mencionar, es conocida como la capital judicial del mundo, porque alberga la sede de varios tribunales internacionales, no solo de la Corte Penal Internacional, sino también, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, e igualmente en su momento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Entonces se conoce a La Haya como la capital judicial del mundo y es allí donde tiene su sede la Corte Penal Internacional, que se instala ya formalmente, como les decía, el 11 de marzo del año 2003. Obviamente un tiempo entre la entrada en vigencia y ya la puesta en marcha como tal de la Corte Penal Internacional, luego de haber llevado a cabo todo el proceso de elección de sus magistrados y de todo lo que implica poner en funcionamiento un tribunal internacional como es la Corte Penal Internacional. Sumado a estas fechas históricas que he destacado, también es importante decir en este día histórico de los 20 años de vigencia del estatuto, que a la fecha, al día de hoy, son 123 países los que han ratificado el Estatuto de Roma. Por supuesto, dentro de esos 123 países está Venezuela, que por lo demás tiene el mérito de haber sido el primer país iberoamericano en ratificar el estatuto, lo que hizo el día 7 de junio de 2000, por lo cual eso es un dato que llama mucho la atención, que es importante, porque efectivamente nos demuestra la importancia que desde el punto de vista de nuestro país tiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Adicionalmente, también vale destacar que 123 países es un número muy importante cuando uno observa el ámbito del derecho internacional, de los tratados, y da cuenta de la cantidad de ratificaciones que han alcanzado diferentes tratados que se han aprobado al día de hoy. El Estatuto de la Corte Penal Internacional es uno de los tratados con el mayor número de ratificaciones. Por supuesto, lo ideal es que ese número aumente mucho más para que de esa manera la posibilidad de impunidad de crímenes internacionales se reduzca a lo mínimo posible. Pero no cabe duda que el número de 123 es muy importante y ya denota la importancia, valga la redundancia, que se le ha dado desde el punto de vista de la comunidad internacional a este estatuto y a la Corte Penal Internacional creada por él. Por otra parte, también es conveniente señalar lo relativo a la competencia personal o la competencia ratione personae de la Corte Penal Internacional. Y esto es un tema que, aunque ya han transcurrido 20 años de vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no deja de tener confusiones en algunas personas. Incluso en las redes sociales, a veces se hacen algunas declaraciones no acertadas sobre el tema. Y de lo que se trata es de responder la pregunta de quién puede ser juzgado ante la Corte Penal Internacional o en la Corte Penal Internacional. Y para responder a esa pregunta, pues hay que decir que la competencia, tal como está previsto en el Estatuto de Roma, se limita a personas individuales, a personas naturales. Es decir, que la Corte Penal Internacional, por ejemplo, a diferencia de lo que son los tribunales en materia de derechos humanos, los tribunales regionales, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos no se ocupa de la responsabilidad de los estados, de los países, sino solamente de las personas individuales, personas naturales. Entonces, los estados quedan excluidos de la competencia de la Corte Penal Internacional, de manera que cuando se dice por allí, por ejemplo, hay que llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional o hay que llevar a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, es un error. No es posible que la Corte Penal Internacional juzgue a Estados Unidos o juzgue a Venezuela, porque no se ocupa de responsabilidad estatal, como si, ya digo, los tribunales de derechos humanos o la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya, que igualmente se ocupa de responsabilidad de los estados. Pero la Corte Penal Internacional no, solamente responsabilidad individual. Tampoco, entonces, responsabilidad de personas jurídicas, que hay quienes, por supuesto, han planteado esa posibilidad de que en algún momento se pudiera reformar el Estatuto de Roma para incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas, sobre todo porque cada día viene cobrando mayor importancia esa responsabilidad de las personas jurídicas. Ahora bien, ¿cuál es la razón de que no se incluya a los estados ni a las personas jurídicas, sino que la competencia personal se limite a los individuos? Pues bien, desde mi punto de vista, la razón es que se trata de un tribunal que aplica derecho penal internacional. Por supuesto, el objeto de este tribunal internacional, que es la Corte, es el derecho penal internacional. Y el derecho penal internacional, si bien es derecho internacional, es ante todo derecho penal. Recordemos que el derecho penal internacional es una mixtura de derecho internacional y derecho penal. Pero, por supuesto, lo primero o lo que va a prevalecer es lo penal, el carácter punitivo del derecho penal internacional, porque efectivamente el derecho penal internacional tipifica crímenes internacionales y asigna penas a los responsables de esos crímenes. De manera que funciona como, por ejemplo, funcionaría el derecho penal a nivel local o a nivel doméstico, que efectivamente se ocupa de lo propio, tipificar delitos, porque no los vamos a denominar crímenes. Crímenes es la categoría reservada al derecho penal internacional, sino delitos, y asigna penas a quienes cometan esos delitos. Entonces, el derecho penal internacional funciona de la misma manera, tiene carácter punitivo. Y al tener un carácter punitivo, eso conlleva que la responsabilidad sea individual, porque tradicionalmente el derecho penal a nivel doméstico, a nivel interno, ha orbitado en torno a las personas individualmente consideradas. Es solo recientemente que ha habido algunas reformas en diferentes países para incorporar en los códigos penales o en la legislación penal respectiva una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero normalmente la responsabilidad penal siempre ha sido propia de las personas naturales, de los individuos. Entonces, eso es lo que explica que el derecho penal internacional también haya estado concebido para su aplicación a personas naturales, personas individuales, no así a personas jurídicas, que, repito, es una tendencia más reciente que tiene que ver con el auge del derecho penal económico y con justamente la comisión de delitos económicos, sobre todo, o de carácter económico, por parte de personas jurídicas. Eso no excluye, por supuesto, que sea posible pensar o analizar la responsabilidad de las personas jurídicas eventualmente ante la Corte Penal Internacional. Pero de momento es algo que no está previsto, ya que el artículo 25 del Estatuto de Roma establece que efectivamente la competencia se limita a personas naturales, personas individuales. Por eso es que cuando vemos casos ante la Corte Penal Internacional, esos casos son con nombres de personas individuales. No hay casos ante la Corte Penal Internacional contra los países, contra los estados, sino son contra personas, Lubanga, Entaanga, Bosco, etc. Son personas. Por otra parte, también conviene destacar en el marco de estos 20 años de vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que esta Corte se rige por el principio de complementariedad. Es algo que ha estado muy marcado, muy presente en estos 20 años y que seguramente va a continuar,
y es algo en lo que se está trabajando y que, de hecho, le ha dado muchísima labor a la oficina de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, porque, por supuesto, el fiscal de la Corte Penal Internacional es el que, en un sistema acusatorio como el que está previsto en el proceso ante la Corte Penal Internacional, similar en ese sentido al previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, que también es de corte acusatorio, el fiscal es el titular de la acción penal. En materia de derecho penal internacional ocurre lo mismo. El fiscal ante la Corte Penal Internacional es el titular de la acción penal. Y entonces tiene que velar por el cumplimiento de ese principio de complementariedad. Y por eso es que se ha venido implementando una política de lo que se conoce hoy en día como exámenes preliminares, que más adelante vamos a ver de qué tratan esos exámenes preliminares, porque Venezuela atravesó ya un examen preliminar que concluyó con la decisión de abrir una investigación formal por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional actual, el señor Karim Khan. Entonces, la Corte Penal Internacional, de acuerdo con este principio de complementariedad, no sustituye ni excluye la jurisdicción de los tribunales domésticos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre la primacía debe quedar en manos de los tribunales de los países. Se supone que la acción de la justicia debe ser llevada a cabo por los propios países, por sus jurisdicciones internas. Ahora bien, eso no siempre ocurre, lo sabemos. Y es por eso que el sistema de complementariedad de la Corte Penal Internacional establece que cuando no hay disposición o no hay capacidad de hacer justicia en los tribunales del país o tribunales domésticos, entonces la Corte entra a complementar esa actividad que no han realizado o que no quieren o no pueden realizar los tribunales de los países, los tribunales domésticos. Entonces, eso quiere decir, por el contrario, que si los tribunales internos están llevando a cabo enjuiciamientos, investigaciones, procesos contra los responsables o presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, entonces la Corte Penal Internacional no va a actuar, no va a ejercer su jurisdicción sobre esos crímenes porque ya la jurisdicción doméstica o interna está haciendo el trabajo. Entonces, aquí se produce lo que yo he denominado una paradoja. Siempre les digo a mis estudiantes de la materia de Derecho Penal Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello que con el principio de complementariedad se da una paradoja, que es que la Corte Penal Internacional ojalá no tuviera nunca trabajo. Sería una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque eso sería un indicativo no de que no se cometan crímenes internacionales, porque claramente los crímenes internacionales lamentablemente sabemos que son una realidad en el pasado y lamentablemente en el futuro. No es previsible que desaparezcan los crímenes internacionales de un día para otro. Lamentablemente eso siempre es una posibilidad. Yo también recomiendo mucho a mis estudiantes una película, porque me gusta hacer referencias a películas, que se llama La Ola, una película alemana, Die Welle, y es una película donde justamente lo que se pone de relieve es que los crímenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis se pueden repetir, aunque parezca impensable, aunque parezca algo inimaginable. La película lo que muestra es eso, porque nos habla de un profesor que discute con sus estudiantes precisamente ese aspecto de si esos crímenes podrían repetirse. Y los estudiantes negaban esa posibilidad, le decían, no, profesor, eso es imposible. Ya estamos en una civilización mucho más avanzada, eso no puede ocurrir hoy en día. Y bueno, el profesor hace todo un experimento para demostrarles que sí. Y ellos mismos, los mismos estudiantes, terminan incluso cometiendo delitos, llevados por una serie de situaciones que los hacen creerse un grupo especial, como los nazis, donde debían excluir a los demás y no dejar entrar a nadie a ese grupo cerrado, como la raza pura aria de los nazis. Entonces, eso es así. Efectivamente, ¿quién podría pensar que luego de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio, el holocausto judío, iba a ocurrir
mucho después otro genocidio, como el de Ruanda, y ocurrió. Entonces, obviamente, eso es una posibilidad que siempre, lamentablemente, insisto, está latente. Pero entonces, que la Corte Penal Internacional no tenga trabajo no sería porque no se cometan crímenes, sino sería porque entonces las jurisdicciones domésticas, los tribunales de los países están haciendo su trabajo. Ese es el ideal, eso es lo que se esperaría. De hecho, tenemos un ejemplo, una experiencia muy cercana a nosotros, que es la de Colombia. Porque en Colombia, precisamente, se han venido llevando a cabo diferentes procesos, diferentes acciones desde el punto de vista judicial para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes internacionales, sobre todo crímenes de guerra, que se han cometido en Colombia. Y es por eso que el fiscal de la Corte Penal Internacional, que estaba llevando a cabo un examen preliminar durante años, más de 15 años, sobre Colombia, decidió cerrar el examen preliminar y no pasar a investigación el caso, justamente considerando que se está haciendo el trabajo en Colombia por parte de los tribunales en Colombia, por parte de la justicia transicional en Colombia y de lo que se conoce como la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia. Entonces, si los tribunales internos hacen el trabajo, la Corte Penal Internacional no tiene ningún trabajo que hacer porque es simplemente un tribunal de carácter complementario. Pero es que además, otro aspecto interesante de este principio de complementariedad, que yo lo he puesto de manifiesto en un libro que publicó la Universidad Católica Andrés Bello hace algún tiempo, que se llama Acceso a la Justicia Internacional, caso Venezuela. Y en este libro yo publico un artículo que justamente se denomina como señala ahí en la lámina, el Estatuto de Roma como mecanismo promotor del derecho penal internacional en el ámbito de las jurisdicciones locales. ¿Por qué? Porque justamente el principio de complementariedad puede empujar o puede impulsar a que los países hagan el trabajo a nivel interno. No solo el trabajo de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes internacionales, sino también a un trabajo que aquí en Venezuela sigue pendiente, y Venezuela está en mora en ese aspecto, que es tipificar en su legislación los crímenes internacionales que están previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Eso es algo pendiente en Venezuela. El Código Penal venezolano y la legislación penal venezolana no tipifican los crímenes que están descritos en el Estatuto de Roma, a pesar de que, como les dije antes, fuimos el primer país hispanoamericano en ratificar el estatuto. O sea que ya hemos tenido tiempo para hacer ese proceso de implementación doméstica del estatuto, pero no se ha hecho. Yo mismo tuve la oportunidad en el año 2006 de presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre crímenes internacionales para precisamente implementar el Estatuto de Roma en Venezuela. Lamentablemente ese proyecto quedó allí, no se llevó nunca a discusión, sin embargo, fue tomado en cuenta por Suiza. De hecho, la Universidad de Fribourg en Suiza publicó ese proyecto que yo redacté, y en la página de la Universidad de Fribourg, en el área de Derecho Penal de la página de la Universidad de Fribourg de Suiza, está publicado ese proyecto de ley de mi autoría, que quizás, bueno, en algún momento se puede poner en vigencia, si en algún momento el Poder Legislativo decide legislar como debería en la materia. Entonces, eso es algo que está pendiente, pero evidentemente latente. Por otra parte, ya entrando en lo que se refiere a la competencia material o ratione materie de la Corte Penal Internacional y lo que establece el estatuto, tenemos que, por supuesto, se establecen o tipifican 4 categorías de crímenes internacionales, que son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de agresión y los crímenes de guerra. Entonces, empezando por el genocidio, de este crimen, creo que es importante destacar que no es sinónimo de matanza, porque a veces en las redes sociales o en la calle, la gente parece entender que son sinónimos. Cualquier matanza es un genocidio, y no es así. Es decir, si por ejemplo
en lo que ocurrió en el maratón en Estados Unidos, donde pusieron una bomba y murieron una gran cantidad de personas, eso es una matanza, pero no es un genocidio. ¿Por qué? Porque el genocidio, lo característico del genocidio, como lo dice allí en la presentación, el elemento clave es el dolo especial. Tiene que haber una intención específica, que es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso. O sea que si no hay ese dolo especial, esa intención, aunque hayan muchos muertos, no es un genocidio. Puede haber 100.000 muertos, pero si no se trata de un acto o de actos dirigidos o realizados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial, nacional o religioso, entonces no será un genocidio. Serán múltiples homicidios, serán asesinatos en serie, serán matanzas, pero no un genocidio. Ahora, distinto es lo que, por ejemplo, ocurrió en Ruanda, donde una etnia, fue la etnia de los Hutus, quiso exterminar a la etnia de los Tutsis y en consecuencia asesinaron a una multiplicidad, a cientos de miles de Tutsis, justamente para destruir a ese grupo étnico que eran los Tutsis. Entonces allí sí hablamos de genocidio. Igualmente, por la misma razón, no es posible hablar de un genocidio político, que es otra cosa que a veces la gente plantea, o un genocidio político. No. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos, en el ámbito de la política, establecer ese dolo especial, esa intención, en tanto no sabemos quién pertenece a un partido político o quién pertenece a otro, y además yo un día puedo decir soy de un partido y al día siguiente ser de otro partido. En Venezuela, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Muchas personas que un día están con el gobierno, al día siguiente están en contra del gobierno, o que están contra el gobierno, al día siguiente están a favor del gobierno. O sea que la política es totalmente volátil, a diferencia de las categorías de grupo étnico, racial, nacional o religioso, que no son volátiles, no son cambiantes, no son mutables. Es decir, si yo soy Tutsi, nazco Tutsi y muero Tutsi. No me puedo cambiar, ¿no? O si yo soy de piel oscura, nací de piel oscura y no me puedo cambiar, no voy a morirme blanco, a menos que sea Michael Jackson, ¿no? Que nació de piel oscura y terminó muriendo blanco, pero por otras razones. Entonces, claramente que el genocidio político no existe. Entonces hay que tener cuidado con esa pretendida categoría de genocidio político porque efectivamente no cumple con ese criterio clave que hemos mencionado del dolo especial o del doble dolo que requiere el genocidio. No basta con el dolo de matar, sino que tengo que matar para causar la destrucción total o parcial del grupo étnico, racial, nacional o religioso al que pertenece esa persona a la cual yo estoy matando. Entonces, allí sí hablamos de genocidio. Si no se cumple con ese doble dolo o ese doble especial, entonces no puede hablarse de genocidio propiamente. Por otra parte, otro aspecto que interesa destacar de los 20 años del Estatuto de la Corte Penal Internacional y que se ha estado discutiendo en este periodo de tiempo es el tema de delitos o crímenes que no fueron incluidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que por lo tanto no pueden llegar a ser juzgados por la Corte. Por ejemplo, los delitos de terrorismo o los delitos vinculados a las drogas. Hay quienes han postulado la necesidad de que estén incluidos. Desde mi punto de vista no es conveniente. En el caso del terrorismo, porque es una categoría difusa, no existe una definición jurídica de terrorismo, por lo menos no una definición jurídica que sea aceptable, y de hecho toda la doctrina es conteste y mayoritaria en resaltarlo. Y en el caso de los delitos vinculados a las drogas, porque es una categoría tan amplia y en la cual hay tantas contradicciones a nivel legislativo en el mundo, que sería muy difícil que efectivamente la Corte se pudiera ocupar de estos delitos. Y basta con mencionar que en algunos países, si usted es encontrado con una mínima cantidad de droga, puede ser ejecutado, condenado a pena de muerte con ejecución inmediata,
Y en otros países, por ejemplo en Argentina, usted puede ir paseando por las calles de Buenos Aires fumándose un porro sin ningún problema. Entonces, es muy complejo el tema de las drogas por las tendencias a la legalización o no de las drogas, y muchos países ya han de hecho legalizado el consumo de drogas. Entonces es algo que realmente no corresponde a un tribunal como la Corte Penal Internacional, que en realidad se debe ocupar de los más graves crímenes internacionales, lo que se conoce en el derecho penal internacional como los core crimes, los delitos o los crímenes de núcleo duro, que son los 4 que están tipificados en el estatuto: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Sin duda, esos son el núcleo duro del derecho penal internacional, son los verdaderos crímenes de crímenes, los más graves que hay. Y son de los que se tiene que ocupar la Corte Penal Internacional, porque de lo contrario, como dice nuestro dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y ya de por sí, bastante trabajo tiene la Corte Penal Internacional, y vamos a ver un recuento más adelante de cómo ha venido funcionando en ese sentido. Sumado a esto está el tema del quantum de las penas, que también es una cuestión que la gente se pregunta o se plantea. Bueno, ¿cuál es una pena justa? 10 años, 20 años, cadena perpetua, pena de muerte. Por supuesto, ahí las opiniones son múltiples, y habrá gente a la que 10 años le parezca nada y habrá gente a la que les parezca muchísimo. También hay que preguntarle a la persona que es condenada a esos 10 años si le parece poco o mucho, ¿no? Pero eso generalmente no se piensa. La opinión pública se deja llevar por las demandas de punitivismo y de la frase muy manida de que se pudra en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad de la sociedad punitivista a nivel global. En todo caso, tenemos que tener en cuenta, para el quantum de las penas en el Estatuto de Roma, la finalidad de la justicia penal internacional, que obviamente es lograr la convivencia pacífica en la comunidad internacional, entre los estados, los ciudadanos de los estados que conforman esa comunidad internacional, entender que hay ahí finalidades de prevención, junto a las finalidades de retribución, que son inherentes, pero que no se pueden dejar de lado. También la relevancia de la noción de bien jurídico, porque obviamente estamos hablando de la protección de bienes jurídicos, como por ejemplo la subsistencia de grupos humanos en el genocidio, o la paz internacional, la paz como bien jurídico en los crímenes de guerra, por ejemplo, o respecto al crimen de agresión. Y también tener que acudir al llamado método comparativo. Yo siempre lo digo, además de ser profesor de Derecho Penal Internacional, también soy profesor de Derecho Penal. Y el tema de las penas no es un tema matemático. Es decir, no hay una regla matemática que nos permita saber de cuánto debe ser la pena que se le va a asignar a una persona. Eso es muy variable. Y de hecho, cada legislación de cada país establece un quantum diferente, ¿no? Podrá parecer más, podrá parecer menos. Pero el método comparativo nos ayuda a establecer unos ciertos criterios, por lo menos a nivel interno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo, si castigo el homicidio en mi Código Penal con una pena de 20 años, yo no puedo castigar un delito de hurto con una pena de 30 años. No tiene sentido. No hay una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque obviamente el homicidio es un delito mucho más grave que el hurto. Entonces la pena no puede ser mayor, la del hurto, que la del homicidio.